Citlali Hernández, a quien le agradezco que se enlace para hablar con nosotros en vivo y en directo. Senadora, te mando un abrazo a la distancia. ¿Cómo te va, Citlali? Igualmente, Vicente, con el gusto de saludarte a ti y al auditorio. Mencionaba más temprano, Citlali, que pues la oposición quería tiro, pues tienen tiro. Y vaya músculo el que ha mostrado en el Estado de México Morena este fin de semana. ¿Está bien planteado? O sea, si realmente va a haber una batalla importante en el 2023 por el Estado de México, que dice Pigmenio Barra es la madre de todas las batallas, y en el 2024 por la grande, pues creo que el mensaje es el correcto. La unidad. ¿Se puede lograr la unidad con las grandes figuras que han sido destapadas rumbo al 2024, Citlali? Sí, yo creo que estamos como lo mencioné ayer, en el mejor momento de Morena después del 2018, Vicente, porque además, fíjate que nos ha ayudado mucho. Yo creo que la oposición nos ayuda más de lo que piensa, porque cuando se extrapolan tan claros dos proyectos de nación, realmente necesita ser muy tibio o muy sin convicciones para estar en el centro. Es decir, es estar acompañando un proyecto de transformación con pendientes, con retos, con errores, con contradicciones, como cualquier proyecto de cambio, o colocarte del lado del viejo régimen, de esta resistencia conservadora a un cambio verdadero en este país. Y desde quienes estamos haciendo política en la pluralidad que existe en Morena, incluso en la diversidad ideológica que existe dentro de Morena, creo que cada vez es más claro, es acompañar la cuarta transformación, acompañar el final del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, garantizar la continuidad de este proyecto o regresar al viejo régimen. Y el posible regreso del viejo régimen, esta manera tan burda en la que la oposición ha decidido colocarse, pues implicaría un regreso peor a lo que ya vivimos durante 80, 90 años, con gente como Lili Telles o como ese tipo de personas que están llenas de odio, de desprecio a las mayorías. Entonces, frente a ese escenario, sin ser simplista, digamos, pero en ese doble camino de regresar al pasado, continuar transformando, pues en Morena es mucho más fácil que, a pesar de la pluralidad y las diferencias, entendamos que la unidad es fundamental. De hecho, el logro que tuvimos en esta elección y los logros que hemos ido acumulando, por supuesto, se deben a muchas cosas: al liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador y a la revolución de las conciencias en un gran sector de la población, pero también en Morena hemos aprendido a colocarnos en unidad, en lo que realmente es importante. Entonces yo creo que las condiciones están dadas, nosotros no vamos a perder el tiempo. El anuncio de ayer es importante, Vicente, porque no solo es en términos electorales y políticos, es decir, desde Toluca decimos que vamos por los dos bastiones del PRI el próximo año, por Coahuila, los dos últimos que le sobran, y por el Estado de México, pero también que vamos a atender los pendientes que hay en el partido, vamos a renovar las dirigencias, los espacios pendientes, las dirigencias estatales, el consejo, los consejos estatales, este pendiente que teníamos, pues lo vamos a atender, porque además ha sido una demanda de la militancia. Y si fortalecemos al interior, si fortalecemos entre los dirigentes, entre los liderazgos, y vamos con todo hacia afuera, yo creo que vamos a garantizar que esta última parte del sexenio de López Obrador, el movimiento esté mucho más fuerte que nunca. ¿Llega en proceso de descomposición, de desaparición, o vamos a ver al dinosaurio todavía mover la colita en sus dos bastiones, Coahuila y el Estado de México? Lo pregunto porque en este 2022 pierden dos bastiones importantes, Oaxaca y el Estado de Hidalgo, y por goleada. Y si bien es cierto, será en alianza el PRI que vaya para el 2023, todo parece indicar. ¿Cómo entiendes la contienda que sí será encarnizada, pero tiene con qué esta alianza
hacerle frente a un Morena que dices que llega mejor, en su mejor momento, después de lo que vimos con el tema de Alfredo del Mazo y el cochinero en el que le hacen, yo también lo digo, chanchullo a la maestra Delfina Gómez, Citlali? Sí, mira, yo creo que sin duda va a ser el último coletazo del PRI. O sea, no van a dejar perder tan fácil Coahuila ni el Estado de México, se van a aferrar, como lo hizo el PAN en esta elección y que jamás se nos olvide, frente a la posibilidad de perder 3 entidades de la República, operaron de la manera más burda, es decir, el PAN demostró ser el nuevo PRI. Operaron con las fiscalías estatales, con policías municipales, estatales, levantando a nuestros compañeros, amenazándolos, generando órdenes de aprehensión sin sustento, comprando votos, inhibiendo votos. Es decir, eso que vimos de los aprendices del PRI en Durango, en Aguascalientes, en Tamaulipas, lo vamos a ver en su máxima expresión, sin duda, en Coahuila y en el Estado de México, pero por eso nosotros no tenemos tiempo que perder. Nosotros sabemos que si al interior fortalecemos, toca concentrarnos en lo que hemos ido aprendiendo también en esta lucha por la democracia, que es combatir la compra de voto, que sin duda, lamentablemente en el Estado de México es una práctica recurrente, fortalecer la construcción de una estructura que nos permita promover y defender el voto, y avanzar en este convencimiento de que es urgente un cambio en Coahuila y en el Estado de México. No va a ser una batalla fácil, sin duda, pero nosotros vamos a estar, yo creo que preparados como nunca para ello. Y también creo que del otro lado no la tienen tan sencillo, Vicente, porque si van en alianza PRI-PAN, por lo menos, porque el PRD pues ya prácticamente es un fantasma político, si van en alianza el PRI y el PAN, primero tendrán que ponerse de acuerdo en quién encabeza las candidaturas. Y seguramente el PRI querrá encabezar tanto en Coahuila como en el Estado de México. Quién sabe si el PAN se va a dejar que el PRI lleve mano en las dos. Luego se van a enfrentar a que, derivado a que nosotros en su momento, hace un par de años, propusimos la ley de paridad, pues son 2 entidades nada más las que van a elección y se ocupa poner una candidata y un candidato. Y hace más de medio año en Coahuila, el PRI intentó promover una ley local para, digamos, vacunarse frente a esa ley de paridad y promover un candidato hombre. Entonces yo creo que se van a enfrentar a problemáticas internas, nosotros nos vamos a poner de acuerdo antes que ellos, eso nos fortalece, no la tienen tan fácil, y también, a ver, la gente ya está harta de ellos. Liberarse de 100 años de priismo en el Estado de México, yo creo que es sin duda motivo de emoción de muchas y de muchos, porque además es mucho el contraste. Miras el gobierno, los 25 años de gobierno de la ciudad, de izquierda en la ciudad, y por supuesto la ciudad es otro lugar, a diferencia de los 100 años de gobierno del Estado de México. Entonces, la verdad es que estamos optimistas. Nosotros afortunadamente tenemos una militancia muy valiosa, que siempre está activa, sean tiempos electorales o no. Y pues del otro lado están todavía en la crisis de si Alito se queda, si Alito se va. Creo yo que por lo menos hay 2 corrientes del PRI, una en Coahuila, la del Estado de México. Entonces, creo que sí, más lo que les diga su jefe Claudio X González a la Alianza Va por México. Entonces yo creo que del otro lado están realmente en preocupaciones. 2 cosas para cerrar. Sí. Ahora están reviviendo, políticamente hablando, a Agustín Carstens. Lo están señalando como posible presidenciable desde la oposición. Yo creo que la oposición la tiene más complicada para el 2024 que incluso para Coahuila y el Estado de México. Esa es mi percepción. Es una locura. En momentos en que se resucita a personajes como Francisco Labastida y Roberto Madrazo para entrevistarlos como si fueran referente confiable de esta oposición, y lo digo, ya sabes por qué lo digo, querida Citlali, pues del mismo nivel que hablar de un Agustín Carstens para que se mueva su nombre,
en momentos en que la oposición no tiene con qué. Y lo comparo, por ejemplo, con las ovaciones a Marcelo, a Claudia y a Dan Augusto, solo por mencionar 3 nombres, ayer en el Estado de México, Citlali. Sí, pues mira, yo creo que no están entendiendo nada. Es decir, yo sostengo, y lo digo como mexicana, que desde el 2018 todos los partidos entraron en una crisis interna eh, que obliga, porque hubo una ruptura con el viejo régimen, hubo un llamado social, cívico y pacífico y electoral a detener una manera de hacer gobierno, una manera de hacer política, fundamentalmente expresada esa manera de hacer política vieja por el PREAN. Y todos los partidos, después de este despertar de conciencias, entraron en una crisis interna. En Morena, por lo nuevo que éramos y por el paquetote que nos echamos encima de ser mayoría y demás, y que yo hoy te puedo decir que es, como lo he dicho, es nuestro mejor momento, pero sabemos que una de las demandas internas y externas hacia Morena es no convertirnos en lo que hemos criticado, es no replicar las viejas prácticas políticas, no caer en un pragmatismo electoral y electorero, etcétera. Pero el PRI y el PAN no han entendido nada, Vicente, porque si están tratando de buscar a los responsables de las decisiones pasadas que han llevado al país a como está, y que estamos en una etapa de reconstrucción, de renovación, de regeneración nacional, pues recurrir al pasado es como muy tonto, ¿no? Yo a veces creo que además le pagan millones de pesos a asesores y a consultoras que como no están entendiendo la realidad política mexicana, siguen aferrados a las viejas figuras, al discurso de odio. Han dicho que van a votar en contra de las reformas constitucionales que promueva el presidente, es decir, votar en contra de avances democráticos, votar en contra de que la Guardia Nacional se fortalezca frente a un país donde la seguridad sin duda tiene grandes retos. Es que no han entendido nada y por supuesto sin falsos triunfalismos, pero que no lo entiendan, pues nosotros vamos a llegar al 2024 en las mejores condiciones, afortunadamente tenemos cuadros, tenemos compañeras y compañeros que pueden ser los próximos candidatos que pueden suceder Andrés Manuel López Obrador, aunque incluso hablar de ello nos duela a muchos, pero del otro lado yo realmente no creo que tengan definido quién, incluso está esta exigencia de que Movimiento Ciudadano se vaya con ellos. Movimiento Ciudadano ha dicho que lo peor que pueden hacer es irse con el PRIAN. Entonces, frente a eso, y también ahora ahí lo digo como joven, creo que todos los partidos políticos tenemos que entender, igual y ellos no lo entienden, que es urgente una renovación política, que es urgente refrescar la política mexicana y que es el mejor momento después de esa ruptura con el viejo régimen para renovar y la verdad es que si yo estuviera en el PRI o en el PAN, estaría pensando más bien en cómo fortalecer nuevas figuras, figuras jóvenes, figuras más cercanas a, una nueva manera de hacer política, aunque sean de derecha. Pero no, ellos están pensando más bien revivir muertos, sacar de los cajones a los viejos políticos, pues la verdad no creo que ni con los propios simpatizantes de la derecha funcione, pero bueno, la verdad es que no es un tema que a nosotros nos preocupe, por el contrario, nosotros estamos en lo nuestro y la oposición, insisto, está haciendo un gran trabajo porque nos complementa con las decisiones que tomamos acá. Querida Citlali, perdón, se me olvidó activar el micrófono, les ofrezco una disculpa. A veces peca uno con estos errores. Muchas personas tachan de traidor a Ricardo Monreal. Ricardo Monreal brilló por su ausencia. ¿Por qué no cerramos con tu opinión acerca del extraño caso del coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República? Y obviamente cuando me refiero al extraño caso de Ricardo Monreal, lo digo con todo el sarcasmo del mundo. Citlali, hablaban de unidad ayer. Ricardo Monreal no estuvo.
Bueno, el senador Ricardo Monreal fue invitado. A mí me parece, realmente no lo entiendo. Yo creo que es un político inteligente. No sé qué cálculos esté haciendo. Creo que más allá de los adjetivos, sí creo que hay una opinión por parte de la militancia hacia él, porque contradice de repente lo que se plantea desde el partido y fundamentalmente a veces incluso lo que dice el presidente, y eso, bueno, pues a la militancia no le gusta, la militancia simpatiza fundamentalmente con Andrés Manuel López Obrador más que con otro, con algún dirigente, y yo más bien haría un llamado al senador Monreal a que piense dos veces el momento político, el momento histórico, el momento social que estamos viviendo. Insisto, hay dos proyectos de nación, puede haber errores, puede haber contradicciones, puede haber muchas cosas, pero estamos transformando este país, no estamos en una lucha electoral o electorera, estamos transformando este país y en ese sentido sus capacidades políticas, sus habilidades, sin duda han aportado durante mucho tiempo al movimiento y creo yo que tendría que pensar dos o tres veces cuál quiere que sea su papel político histórico en este momento. Yo la verdad a veces no lo entiendo, yo insisto, creo que es una persona inteligente, un político hábil, pero ha decidido colocarse fuera de esta fuerza que va avanzando en el diálogo, en la unidad, en el acompañamiento al presidente, en el fortalecimiento del proyecto. Y yo espero que rectifique. Y bueno, también creo que cada una y cada uno de nosotros decidimos dónde queremos colocarnos, cómo queremos apoyar al proyecto de transformación. Y también hay que decirlo, en la revolución de conciencias que vivimos, nos va a perseguir siempre el juicio ciudadano, cada vez más consciente. Y bueno, pues, el senador estuvo invitado, lamentablemente no estuvo presente, creo que de haber estado presente habría sido todavía un mayor mensaje de unidad, pero bueno, el propio Andrés Manuel López Obrador siempre nos lo ha dicho, hay mucho pueblo y el pueblo es mucho más que cualquier dirigente, y mientras el pueblo siga consciente y organizado, pues ninguno de nosotros somos imprescindibles. Creo que esta revolución pacífica y de conciencia ya no tiene vuelta atrás, con o sin nosotros, y por eso la tirada más fuerte de Morena es que el pueblo esté en la toma de decisiones. Y eso es, digamos, la fortaleza del presente inmediato y del futuro. Y por eso esta grandeza también de Andrés Manuel López Obrador de decir, yo me voy en 2 años. Nos duele mucho que él se vaya a retirar de la vida pública, pero creo que es una decisión profundamente democrática de que el proyecto y este momento tan importante no dependa solo de una persona, sino fundamentalmente de la mayoría del colectivo organizado. Y en ese sentido, pues yo creo que todas y todos tenemos que aterrizarnos muy bien con los pies en la tierra, quizás dejar nuestras posiciones más personales de lado y concentrarnos en un momento tan importante del cual nos enorgullece formar parte, que es la transformación política de este país. Y yo espero que el senador siga aportando al proyecto con mucha más, pues con mucha más visión colectiva que personal. Pero bueno, cada quien es responsable de sus propios actos. Querida Citlali, te mando un abrazo y te agradezco mucho que hayas hecho posible este enlace. Gracias por tu paciencia, gracias por tu generosidad y estamos al pendiente. Espero que muy pronto regrese, secretaria, a este espacio para seguir hablando sin pelos en la lengua, sin censura, porque ahora sí que hay mucha carnita que desmenuzar para nuestras audiencias. Por lo pronto, agradecido, Citlali. No, al contrario, Vicente, siempre un gusto y aquí seguimos a la orden. Un abrazo. Gracias. Es Citlali Hernández, senadora Citlali Hernández, secretaria general de Morena, hablando con nosotros sin censura.